Hola a todos, como bien sabéis, hoy 14 de diciembre Televisión Española por fin ha presentado las 16 canciones que van a competir en el Benidorm Fest 2024, es decir, las 16 candidatas para representar a España en el Festival de Eurovisión. Yo como eurofan español estoy súper contento y las quiero escuchar ya mismo. ¿Por qué? Porque salieron esta mañana a eso de las 11:30 y ahora son las 7:30 y todavía no las he escuchado porque está todo el día trabajando y no quería hacerlo hasta esta reacción en directo delante de todos vosotros. Bueno, como bien sabéis, las canciones se filtraron hace varios días en contra de la voluntad de Televisión Española, por supuesto, y de hecho yo recibí unos audios de WhatsApp con las canciones, pero por mucho que estuviera tentado a hacerlo, no los abrí porque quería reaccionar hoy en directo delante de todos vosotros el día del lanzamiento oficial. Así que voy a abrir la web de Televisión Española y voy a escuchar las canciones tal cual las han publicado. Creo que están en orden alfabético, así que voy a por ello, a ver si por fin España, después de 55 años, se puede traer el micrófono de cristal a casa, porque es una barbaridad desde hace que no ganamos Eurovisión, así que ya nos toca, a ver si este es nuestro año, venga, a por ello. Vale, tengo que deciros que estoy nervioso mientras pongo a Almacor a ver qué tenemos este año. Por favor, que sea un buen festival de Benidorm. Por favor, tenemos que ganar Eurovisión. Me encanta, por favor, me encanta este tipo de canción. Por fin, así una canción bailable, no electrónica, pero sí como latina o de otro género. Me gusta muchísimo esto. Es muy buena, qué bien suena. Por favor, gracias Almacor, gracias. Vale, ahora vamos a escuchar a Angie Fernández a ver qué nos trae. Una cantante bastante conocida en España, o sea, hace 10-15 años surgió en Factor X, yo me acuerdo de todo, hasta la vi en directo en Talavera la Reina. Madre mía, qué estribillo, ¿no? Con cuánta instrumentación. No está mal, me recuerda como a una Hannah Montana. Sí, Angie tiene como ese estilo que nunca cambia, ¿verdad? Que oye, es su personalidad y me parece estupendo. Pero bueno, no me termina de enganchar, la verdad es que no sería una canción que yo volvería a escuchar ahora después, o sea, no me emociona, no me llega adentro. Vale, el siguiente es De la Cruz, Beso en la Mañana. A ver cómo suena. Cancioncita latina radio friendly de Juan Magán. Bueno, no está mal, la verdad es que promete. Ojalá lleve a un reggaetón, porque me apetece llevar reggaetón a Eurovisión. Ay, por favor, que sea bueno. Un poco rara, pero no está mal. La melodía de lo que él canta es un poco... Me parece un poco rara también. Está bien convencer a Televoto, pero también hay que convencer al jurado. Ahora vamos con Jorge González, que estoy súper impaciente por conocer su canción, porque dijo en una entrevista que esto iba a ser como un chanelazo. Ahí, tengo mucha intriga a dónde va a llevar esto. Trompetitas, claro. A ver, está bien, ¿eh? Estos breaks con tanta instrumentalización y con nada de voz, la verdad es que ya me cansan un poco, pero confío plenamente en él. Jorge González enseña el pectoral en Eurovisión y con eso ya ganó varios puntos, o sea que... Esto con una puesta en escena puede quedar muy chulo, en verdad. Me recuerda a Muérdeme, a aquella canción de María de OT 2019. Ahora vamos a escuchar a Lérica, que la verdad no sé realmente... No tengo muchas referencias de ellos antes del Benidorm Fest, así que... A ver qué presentan. Con este grupo también me preocupa la voz. Ya tuvimos polémica con Luna Key y el autotune, veremos a ver con tantos este año de este tipo. Ah, bueno, una canción como súper electrónica. Me los imagino a ellos dos saltando en el escenario. Pero bueno, la canción en sí, pues... Un poco repetitiva esta parte instrumental, ¿no? Pero no me enamora esta canción, la verdad, de momento. La pena es que no les entiendo lo que dicen cuando cantan. No enviaría esta Eurovisión, la verdad. Ahora mismo, oye, si te dan una puesta en escena que lo revienten, por supuesto, pero... Ahora es el turno de Mantra. A ver qué nos trae Carlos Fernández, ¿no? Y compañía. Ay, ya me gusta. Por fin una voz femenina. Bueno, no está mal, oye. Es que me lo esperaba tal cual así, como una canción estilo himno. No me he enamorado a primera vista, pero me puede gustar, está bien. Este conjunto de 3 cantantes en un grupo me recuerda a... Pero es que literalmente, o sea, me recuerda a Keino, de Noruega. De momento creo que no es la que enviaría a Eurovisión. Ojalá ella dé un grito ahora, una nota súper alta. Un key change. Otros youtubers reaccionando de otros países veréis cómo dirá lo del key change, que les gusta mucho. Llegamos a uno de los pesos pesados, que es María Pelae con su canción Remitente, que no letra menúa, que todo el mundo quería que fuese con esa. O sea, yo me quería esperar también para esta canción, que ya estaba publicada desde hace tiempo, y a ver qué me parece. Más calmada, como con más sentimiento. Me hacía falta eso después de tantas canciones
con tanta energía. Valoro a la gente que hace este arte y a la gente que lo sabe escuchar también. Seguro que es una apuesta súper visual. Y me gusta que no venga tan experimental, porque a mí Letra Menúa no me gustaba tanto para Eurovisión. Prefiero esta antes que Letra Menúa. Y es una buena canción, por supuesto que la han elegido para Benidorm Fest. Vamos a ver. ¡Ole! Oye, ahora vamos con Marlena, que yo personalmente estoy súper interesado en conocer su canción. Tiene un estilo súper peculiar, una voz más aún peculiar, como me lo esperaba. Es que tal cual. Y esta es una pareja interesante. A mí siempre, cuando las presentaron, dije, bueno, a ver qué traen, a ver qué traen. Me está sorprendiendo mucho que no es una canción en la que se note tanto su rango vocal tan peculiar, así como de voz rasgada, porque potenciar esa voz que ellas tienen hubiese sido un gran acierto. Pues fíjate, sigue avanzando la canción, pero no me termina de enganchar, ¿eh? Creo que le falta factor sorpresa. Y me da muchísima pena porque yo pensé que su voz iba a ser el factor sorpresa. Son como bastante, en la letra, bastante chabacanas, ¿verdad? Pero me gusta. Madre mía, os digo que ahora me he puesto nervioso porque viene Miss Cafeína, que ha sido uno de mis grupos referencia de la adolescencia mía. O sea, además Alberto Jiménez, el vocalista, es de Talavera la Reina, igual que yo. De hecho, hace como 2-3 semanas yo volvía de Barcelona en AVE e iban 2 asientos delante mía. Digo, a ver si les escucho algo de la canción, pero no escuché nada. Me encanta la voz de Alberto, que viene a dar su toque alternativo, ¿no? Su toque diferenciador. Me encanta cómo utiliza este grupo los sintetizadores. A mí su color de voz me parece alucinante. Bla, bla. Es que de los mejores grupos que tenemos en España. Vale, ahora vamos con Nebulosa a ver qué trae, porque esta canción llamada Zorra, no sé si es posible enviar esto a Eurovisión, o sí, no lo sé. Perdonadme si me quedo callado un rato, pero yo creo que esto promete, o sea... Es que en verdad estas tonterías me gustan, entonces... Esto es un himno realmente, es como un himno de la rebeldía LGTB, ¿verdad? Pero a nivel internacional, si no entiendes esta letra y el contexto que tiene en España y en todo, es como que va a quedar un poco perdido. Me gustan estos sintetizadores estilo Alaska, como os digo. Yo esta la veo triunfando en España, sin duda. La vimos presentándose por San Marino y fue un auténtico cuadro a ver ahora en Benidorm. Es que me hace mucha gracia. Joder, es que es un temazo, o sea... Nebulosa, muy bien haber traído y haber roto todo con esto, o sea... Vamos a escuchar a Noan a ver qué nos trae para este Benidorm. Oh, y una canción lenta, vale, por fin, lo cual me alegro porque necesitaba descansar un poco de tanta energía. Y la voz así muy rasgada, muy Dani Martín. Ay, es bonita la letra, me va a emocionar. Otra con un montón de energía. ¿Cómo se nota que somos España, eh? Como de viaje de verano, de muchísima intensidad, ¿verdad? Me pongo a llorar, o sea, es que me recuerda muchas cosas bonitas. Esto en directo puede quedar súper chulo, además representa muy bien lo que es España. Me gusta. Me gusta, muy bien hecho. Y eso que yo no soy demasiado fan de este tipo de canciones, pero sí es verdad que luego me emocionan. Por supuesto, no es nada nuevo, pero me parece preciosa. Venga, vamos con Quique Niza, que por cierto es mi tocayo. A ver qué nos trae. Por fin así una canción un poco más clásica o más instrumental, menos pretenciosa. Me gusta, suena bien. Anda, cómo ha roto. Un cambio total de registro. Esta parte, pues bueno, marca mucho lo que... Uy, violines y todo. Me recuerda a Blas Cantó y no sé por qué, porque realmente no tiene nada que ver, pero me recuerda al universo de Blas Cantó. Esta parte es muy bonita. Pero llega al estribillo y me gusta menos, ¿eh? Pero a mí no me enamora. Venga, vamos con Roger Padrós, El Temps. Parece que es una canción en catalán, lo cual me parece excelente porque me gusta a mí la diversidad lingüística de España. Bueno, está bien, ¿eh? Este estribillo, con una iluminación, una puesta en escena bastante intimista. Puede estar interesante. Y su voz es bonita, me gusta mucho su voz, es como muy dulce, muy tierna. Hay muchas canciones en Eurovisión que son así como parecidas a este tipo de ritmo. A lo mejor eso hace que destaque poco, pero bueno. Ay, qué bonito y con violines, muy bien.
Bien, una voz larga, por fin una voz larga en este Benidorm Fest 2024. Vamos a escuchar a Sofía Cole con la canción Here to Stay. Creo que es la primera que tiene título en inglés de todas las que he escuchado. Suena interesante, espero que rompa de una manera guay. ¡Qué chulo! Además el estilo de ella, que lo estoy viendo ahí, excelente. Muy transversor, muy bien. ¿Esto qué es? Música hablada. ¡Uy, esto va a romper! Me va a gustar. ¡Ay, me gusta! ¡Me encanta! ¡Qué temazo! ¡Buah! Iba a decir una palabrota. Este estribillo ha sido como una explosión, o sea, ni soy consciente de lo que he vivido. ¡Ay, qué original esta chica! Muy bien. ¿De dónde ha salido Sofía Cole? Por favor, es buenísimo esto. O sea, esto es 1000 puntos de televoto. ¡Qué buena, qué buena! ¿Qué temazo ha traído Sofía Cole? Venga, ahora vamos a reaccionar a St. Pedro. Bueno, Saint Pedro imagino que será, ¿no? Tranquilita, parece que así, estilo... muy latina, ¿no? Ahora me decís que es típico de Tenerife, su tierra. Pues bueno, podría ser, pero yo no lo sabía. Bueno, es interesante. Pensaba que iba a ser como un reggaetón, la verdad. No obstante, creo que puede quedar a lo mejor un poco desapercibido en una gran final de Eurovisión. Pero bueno, eso a veces es bueno. Mira a Salvador Sobral, así que no sé, yo ya no sé vaticinar nada porque nunca acierto. Oye, me apetece bailarla, necesito una pareja ahora mismo. Venga, vamos con Yolisa cantando No se me olvida. Su voz es bonita, tengo que decir. Meterle otro rollo a la canción, lo necesitaba, en mi opinión. Es curiosa esta canción, que estoy un poco que no sé exactamente por dónde me vienen las cosas. Los cambios de ritmos y la letra y todo. Como digo, hay mucha mezcla de cosas un poco raras. La última que estoy escuchando y no es de mis favoritas. Esto me recuerda a Sign from Above de Lady Gaga. Ese final en el que vienen un montón de sonidos y cosas así que es una explosión. Lo cual, bien, es original. Muy bien, Yoli.